En este día lunes vamos a hablar sobre el tema llamados a vivir como luces. Recuerde que estamos conversando durante toda esta semana sobre la iglesia y la educación. Y durante todos estos días nos acompañará el profesor Francisco, quien es director de educación de la Iglesia Adventista en la zona paracentral. Así que en el tema de hoy preste atención porque nuestro profesor nos ayudará a clarificar algunos puntos. Por favor, acompáñenos en esta oración. Bondadoso Padre, gracias te damos porque tú estás siempre instruyéndonos y hoy quieres ayudarnos a comprender nuestro papel en el mundo. Ayúdanos a poder aplicar la lección de hoy a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, profesor. El día de ayer ya estábamos conversando un poco acerca de lo que conlleva la verdadera educación cristiana, es enseñar ese principio de amor, pero hay otros elementos, ¿no es cierto?, en cuanto a la educación. Y me llama mucho la atención porque la lección de hoy habla sobre vivir como luces. ¿Qué significa esto? Es decir, lo quiero poner quizás un poco en contraste con que se supone que hace algunos siglos se dio la iluminación de la razón en el mundo, pero según lo que nos explica la lección, en realidad todavía estamos en tinieblas. Exactamente, estamos en tinieblas porque nosotros tristemente vemos que no existe amor, no existe comprensión, no existe diálogo en la humanidad. Entonces, y esto en un mundo lleno de tinieblas afecta más. Entonces, afecta más. Entonces, cuán importante es esa luz espiritual para iluminar, ¿verdad? Entonces, el verdadero camino a seguir. Excelente. Bueno, me llama mucho eso la atención porque realmente cuando vemos el mundo, uno solo tiene que encender el televisor y ver noticias y ver cómo el mundo está en una degradación tremenda. Sí, oscuridad, tinieblas totales de pecado. Ahora, en Mateo, capítulo 5, versos 14 al 16, y voy a leerlo del folleto, porque en mi Biblia yo tengo la versión Reina Valera 95, pero el folleto citaba a la Nueva Versión Internacional y me gustó mucho cómo lo dice. Dice así el pasaje de Mateo 5, 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. ¿Qué nos enseña esto sobre cómo debe vivir un cristiano, profesor? Hermano Gerson, es parte de nuestra responsabilidad brillar. Muy bien. Es parte de nuestra responsabilidad. Nada menos narra este texto la experiencia y la importancia de la luz. Sí. En el pasado, pues, ellos se alumbraban a través de cómo se llama, de unas lámparas que eran un recipiente, ¿verdad?, con una mecha, la cual quemaba aceite de oliva. Y estos recipientes eran puestos en alto. Sí, para que pudieran funcionar. Exactamente, entonces, porque al ponerlo en alto, maximizaba su función, ¿verdad? Muy bien. De igual manera, nosotros como iglesia necesitamos ser eficientes en nuestras estrategias evangelizadoras para poder lograr mejores resultados y de esa manera ayudar a muchas personas a encontrar al verdadero Dios. Excelente. Bueno, entonces quiere decir, profesor, que una labor fundamental de la iglesia y de la educación que tiene la iglesia es ayudarnos a mostrar que Dios es bondadoso, que Dios es amoroso, que Dios cuida de los demás y la manera en que Dios lo hace es a través de nosotros. Exactamente. Y hermano Gerson, a pesar de cómo se llama, de nuestra realidad donde nosotros vivimos, porque los judíos, ellos tenían la triste, situación de estar oprimidos por el Imperio Romano. Así es. Entonces, pero a pesar de eso, el Señor les dice, usted tiene que ser luz. Qué tremendo. Entonces, primero, porque si ellos se rebelaban, ellos hacían esto, eran castigados e incluso crucificados. Sí. Incluso crucificados. Entonces, era un problema para su vida. Entonces, el ser luz en ese contexto era que ellos tenían que, que ser misericordiosos, puros de corazón,
tenían que ser pacificadores. Muy bien. Pacificadores. Y me gusta mucho una frase que menciona la lección de este día, donde dice que la educación cristiana debe enseñar a nuestros alumnos a ser luces en el mundo para poder tomar decisiones que revelarán la realidad y la bondad de Dios en los demás. Excelente. Hermano Gerson, es extraordinario. Y ese es el punto central de la educación, ¿no? Ayudarnos a reflejar realmente a Jesús. Y yo quisiera destacar lo que usted ha dicho sobre la situación en la que vivían los judíos a los que Jesús le habló, porque este texto de sean la luz está en el Sermón del Monte, el famoso Sermón del Monte de Jesús. Y ahí están los principios del reino de los cielos. Y quiero destacar eso porque con eso Jesús les estaba diciendo, no tienen excusas. El hecho de que vivan en una situación difícil no los excusa para que ustedes vivan como los demás en el mundo. Ustedes tienen que superar eso, ustedes tienen que ser mejores que eso. Ahora, lo que nosotros necesitamos sin duda alguna es que el Espíritu Santo nos ayude para poder ser mejores, para poder reflejar la luz que Él quiere. Exactamente. Y sabe, hermano Gerson, hay una experiencia familiar. Porque nuestros alumnos en nuestros colegios deben comprender la importancia de ser misericordiosos, puros de corazón, pacificadores. Nuestra experiencia familiar es la siguiente, nada menos cuando viene el final del año, tenemos una costumbre de en las familias el estreno para nuestros hijos y todo lo demás. Recuerdo cuando mi hija mayor estaba pequeñita, quizás unos 8 años más o menos. Entonces mi esposa le dice, Abby, tome este dinerito y cómprese una blusita, la que a usted le gusta. Muy bien. Entonces me parece que eran como unos 10 colones, algo así. Entonces vaya y cómprese una blusita. Entonces ella tomó el dinero y contenta salió a comprar ese estreno. Cuando regresa, ella viene con la misma ropita. Entonces, y mi esposa le dice, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Entonces, y mi hija menor le dice, mami, ¿va a creer lo que hizo Abby? Le dice, allá compró 10 colones de pan dulce y en la calle venía repartiéndole a todas las personas. Wow. Venía repartiéndole a aquellas personas que necesitaban y todo eso. Y qué sabe, eso conmovió, ¿verdad? Mi vida, en el sentido que ella dejó a un lado el estreno que tanto deseaba por ayudar a los demás. Muy bien. Y eso es lo que cada maestro tiene que inculcar en sus alumnos. Muy bien. Un espíritu de misericordia, de ayuda. Porque el mismo texto dice, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces el propósito de las buenas obras, porque nosotros no nos salvamos por buenas obras, no, claro que no, pero sí nos salvamos por la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así es. Entonces deben ayudar a que las personas comprendan a través de nuestra vida el amor de Dios. Muy bien, profesor, creo que entonces hay que orar mucho por esto y hay que pedirle a Dios que nos ayude a tener esa actitud de servicio, como bien lo tuvo su hija, y que nosotros ahora lo podamos aplicar a nuestra vida. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, gracias por darnos el privilegio de poder brillar. Gracias, Señor, porque sin merecerlo tú nos permites, como instrumentos en tus manos, para indicar el camino a seguir hacia la eternidad, que solamente Cristo Jesús la puede dar. Señor y Dios, gracias por ese privilegio de ser luz en este mundo. Permite que tu Espíritu Santo pueda transformar nuestras vidas y de esa manera nosotros brillemos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.